Buenos días muchachos, bienvenidos a la lección 11 del curso de señales y sistemas. En la lección de hoy vamos a terminar del tema de integración compleja y en particular vamos a ver integración sobre semicírculos externos o bien lo que es igual a integración real por métodos complejos. Que cuando hablamos de semicírculos extensos vamos a tener regiones de este tipo. Entonces, bueno, vean que podemos tener un semicírculo en el lado derecho o en el lado izquierdo, en el lado de arriba y en el lado de abajo. Entonces, vean que estos semicírculos pueden considerarse como un contorno, como estos que hemos venido utilizando para hacer las integrales complejas. Entonces, vean que aquí tenemos una línea recta que va de menos r a r, donde r es algún valor ahí finito, y vamos a tener un semicírculo, que es el que se forma de radio, justamente de radio R. Entonces, bueno, aquí también vamos a tener direcciones de integración. Entonces, bueno, esos son los contornos que vamos a utilizar para para esas integrales. Que esa parte igual es un poco teórica matemática, se sale, como les digo, de mi formación ingenieril. em, pero nuevamente, siempre como ingenieros vamos a tomar los resultados y utilizarlos. Eso es lo que nos interesa mayoritariamente. Entonces, bueno, ahorita vamos a darle una interpretación a esto de una manera un poco más práctica. Entonces, bueno, esta integración real por métodos complejos nos va a servir para dos casos particulares, para evaluar integrales impropias e integrales trigonométricas, que es el segundo caso que vamos a ver ahorita. Que entonces, veamos, comencemos con una integral real que va de menos infinito a infinito de fx de x. Si continuamos analíticamente esta integral en un contorno de variable compleja, podemos decir que, bueno, esta función va a ser ya no de menos infinito a infinito, sino sobre un contorno C de la función f de z, donde f de z es la continuación analítica de f de x. O sea, simplemente sustituimos z por x en todas las ocurrencias que tengamos. Y eso va a ser la continuación analítica de f de x hacia f de z. Entonces, teniendo ya una función compleja f de z, vamos a tener que definir un contorno para hacer justamente esa integral. Entonces, vamos a poder definir dos partes de un contorno. El primero va a ser una línea recta que va a ir de menos r a r, y la otra va a ser este arco que le vamos a llamar gamma, que es el arco o el semicírculo que se forma al tener el radio R por acá. Entonces, bueno, vean que aquí vamos a tener esta dirección de integración, o sea, en sentido positivo. O sea, tenemos hacia la mano izquierda, tenemos el contorno o bien la parte acotada. Entonces, vean que podemos separar esta integral como una integral, dos integrales de línea en realidad. La integral que va de menos R a R y la integral que va sobre el arco ese que les digo que le vamos a poner gamma. Y vamos a hacer tender este R a infinito. Entonces, bueno, imagínense que, bueno, el contorno se va a hacer efectivamente infinito si llevamos a R a infinito. Ok, el segundo término, este que está acá, sobre este arco gamma, va a ser cero si se cumple esto. Que el límite cuando r tiende a infinito del valor máximo de la función evaluada en r e a la j zeta multiplicado por r va a ser igual a cero. Ahorita vamos a ver la implicación práctica de esto.
Esto va a tender a cero conforme r tiende a infinito. Entonces vean que, bueno, esta parte se va a hacer cero. Entonces, bueno, ¿qué pasa si esto se hace cero por acá? Vean que la integral de contorno va a tender a la integral que va de menos r a r de f de z. Y con eso la integral real que va de menos infinito a más infinito va a tender a esta función. Que nuevamente, tal vez esto podemos entenderlo un poco más a través de sus implicaciones prácticas, no tanto el origen matemático. Como les digo, se sale un poco del curso, que eso es algo ya más matemático. Entonces, nos piden encontrar el valor de la integral 1 entre x cuadrado más 4 a la 2 de x de menos infinito a más infinito. Que bueno, hay varias formas de calcular esto por formas reales, pero bueno, en este caso estamos viendo una forma mucho más fácil de hacerlo por métodos complejos, que en realidad si se han dado cuenta, los números complejos nos facilitan mucho la vida en cuanto al análisis matemático, procedimientos que son muy difíciles. De otra manera, por medios complejos son bastante sencillos. Entonces, consideramos la continuación analítica de esa función f de x. Vamos a considerar la continuación analítica como 1 entre z cuadrado más 4 a la 2. Nuevamente, simplemente sustituimos z por cualquier ocurrencia de x que nos encontremos. Entonces, bueno, ¿cuál era la verificación que les había dicho para poder utilizar este método? Multiplicar z por f de z y hacer el límite cuando r tiende a infinito, nos tiene que dar igual a cero. Aquí creo que es más bien cuando z tiende a infinito. Entonces, bueno, vean que aquí esto va a ser equivalente a un z a la 2 cuando z tiende a infinito más 4. Vean que ese 4 casi que va a ser eh, demasiado pequeño en comparación. Entonces, esto nos va a quedar como un z entre z a la 2 a la 2. Esto va a quedar igual, bueno, eh, va a quedar igual al límite cuando z tiende a infinito de z entre z a la 4, que es igual al límite cuando z tiende a infinito de 1 entre z a la 3. Vean que eso nos da 0. Que en general para poder verificar esto, que este método se puede utilizar, hay que verificar este límite. O sea que al multiplicar z por f de z nos dé 0 cuando z tiende a infinito. Entonces, bueno, vean que en general eso nos sirve para funciones impropias, cuando el denominador es mayor al numerador. Y vean que no nos serviría para integrar en este caso, por ejemplo, 1 entre x más 1 tal vez. Porque al multiplicarle, bueno, el x arriba, o bien si fuera z, nos queda infinito entre infinito. Entonces, bueno, ya ahí ya no nos va a dar 0 ese límite. Entonces, el orden del denominador tiene que ser al menos de 2 para que al multiplicarlo por z nos quede mínimo 1 y ya eso nos da un límite igual a 0. Nuevamente, esto es solo una verificación que hay que hacer para poder decir ya con tranquilidad que podemos utilizar este método para resolver esta integral. Que ahora ya sabiendo que podemos utilizarlo, podemos decir o afirmar que la integral de menos infinito a infinito de f de x va a ser igual a la integral de f de z sobre un contorno. Y ese contorno va a ser, vamos a escoger justamente estos semicírculos. Nuevamente, vean que podemos escoger cualquiera. Podemos escoger un semicírculo en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte izquierda o en la parte derecha. ¿Cómo los vamos a escoger? Pues van a depender de los polos de la función que nos va a quedar acá. Va a depender de esta función. Entonces, bueno, con esto podemos decir que esa integral de menos infinito a infinito de 1 entre x cuadrado más 4 a la 2
va a ser igual a la integral de un contorno cerrado de 1 entre z cuadrado más 4 a la 2, que ahora hay que resolver. Vean que caímos al punto en el que vamos a resolver una integral compleja, justo como lo acabamos de ver. Si desarrollamos, bueno, esto es igual a, bueno, z cuadrado más 4 a la 2 va a ser igual a z a la 2 más 4 por z a la 2 más 4, ¿verdad? Entonces, bueno, vean que tenemos términos repetidos. ¿En qué punto z a la 2 más 4 se hace 0? Que veamos que z, aquí en este caso, este término se hace 0 en más menos J2. Entonces vean que esto nos va a quedar como, bueno, cada término nos va a quedar como un z más J2 por z menos J2. Pero eso es solamente un término. Al agregarle este otro, se nos va a hacer aquí un cuadrado y aquí un cuadrado. Entonces vean que es bien importante poder identificar de manera correcta eh, a qué equivale los denominadores de estas funciones. He visto que a veces aplican, no sé, esta identidad de a más b al cuadrado, o la aplican mal. Algo hacen mal que tal vez por verlo y decir, esto es igual a esto y lo ponen, se equivocan. Vean que tienen que hacer justamente este procedimiento. Entonces vean que f de z nos va a quedar como 1 entre z más 2j a la 2 por z menos 2j a la 2. Vean que esos son polos dobles en z igual a más menos 2j, justamente. El contorno C que escogimos era el de este de aquí arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, en este vamos a tener aquí J2 y por acá vamos a tener menos J2. Vean que el contorno únicamente nos va a encerrar este polo. Entonces, utilizando el teorema del residuo, que les había dicho que era el más sencillo, encontramos cuál es el residuo en 2J y lo multiplicamos por J2pi y ya eso nos va a dar el valor de esa integral. Vean que como aquí es un orden 2 del polo, tenemos que derivar una vez. Entonces, el residuo en z igual a 2j va a ser igual a la función, que recuerden cómo se componía esto, la función multiplicada por el término donde se indefinía. En ese caso, bueno, le vamos a poner aquí z menos z0. Aquí le vamos a poner a la n, que es el orden del polo, y aquí vamos a tener la n menos una derivada. Entonces, si tenemos un orden 2, vamos a derivar una vez y por aquí teníamos 1 entre n factorial dividiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, nuevamente ya esta parte deberían manejarlo un poco mejor, ¿verdad? Entonces, bueno, al resolver todo esto, bueno, vean que aquí se nos elimina el z menos 2j cuadrado y ahora hay que derivar. Ahora nos queda el límite cuando z tiende igual a 2j de la derivada con respecto a z de 1 entre z más j2 a la 2. Entonces, bueno, vean que esto es la derivada de lo de arriba, que es 0, por lo de abajo, bueno, igual va a dar 0, menos lo de arriba por lo de abajo derivado, que nos queda 2 z más j2, y abajo, bueno, más bien la derivada, así 2, que bajamos ese, nos queda menos 2. Y aquí abajo nos queda el z más j a la 3. Eso va a ser porque el de abajo es al cuadrado y nos va a quedar un z más j arriba y ahí se cancelan. Entonces nos va a quedar el z más 2j a la 3. Ahora sí, al evaluar el límite, ¿sí? Ajá. Multiplicando, estaba por aquí, ¿verdad? Si era alguien que me corrija.
creo que era 1 entre n factorial, ¿verdad? Que multiplicaba a todo esto. Ajá. Sí, bueno, lo puse aquí arriba porque no me queda campo, ¿verdad? Pero sí era así, ¿verdad? O sea, esto era por acá 1 entre n factorial, ¿verdad? Sí, lo habíamos calculado hace un par de clases, ¿verdad? 1 entre n menos 1 factorial. Sí, tienen razón. Era 1 entre... Sí, era 1 entre n menos 1 factorial. Ok, correcto. Sí, sí, ok. Entonces sí. Igual, bueno, queda igual, como les digo, queda un 1, ¿verdad? Entonces, bueno, la derivada de esto, bueno, espero que puedan hacerla, ¿verdad? Que eso va a ser que la derivada de lo de arriba, que en este caso va a ser 0, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba, que va a ser 1 por, esta derivada va a ser 2 por z más j2, por la derivada de lo de adentro, que es 1, entre lo de abajo al cuadrado. Que lo de abajo ya teníamos z más 2j a la 2, entonces nos va a quedar z más 2j a la 4. Entonces vean que aquí este 4 se nos elimina con este y nos va a quedar un 3 y esto nos va a quedar menos 2 entre z más 2j a la 3, que así nos queda esa derivada, que es justamente lo que tenemos acá. Y a eso ya le vamos a aplicar el límite z igual a 2j, cuando z tiende igual a 2j. Entonces, bueno, vean que aquí nos queda 2j más 2j es 4j a la 3, nos da 32 por menos j. Nos va a quedar este 1 entre 32 por j negativo. Entonces, bueno, eso es igual a 1 entre 32j abajo. Que recuerden que el j tiene esa flexibilidad que podemos tirarlo hacia arriba o hacia abajo, haciendo el cambio de signo respectivo. Entonces, bueno, ya con eso tenemos el residuo de esa función en z igual a 2j. Ahora, ¿cuál es el valor de la integral? El valor de la integral es multiplicar por j2pi. Entonces, bueno, vean que esto es igual a j2pi por 1 entre 32j. Aquí los j se nos van a cancelar y nos va a quedar 2pi entre 32, que va a ser igual a pi entre 16. Con esto, bueno, y habiendo hecho la primera verificación que el límite de z por f de z cuando z tende a infinito nos daba 0, al ya tener esa verificación podemos afirmar que esa integral de contorno cerrado de esta función va a dar igual a esta otra, que en este caso nos dio pi entre 16. Ahora vean algo, una obligatoriedad que tiene que cumplir el resultado de esta integral. Vean que el j siempre tiene que quedar abajo y positivo, o bien un menos j. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos por j2pi, tiene que haber un j abajo que me cancele el j de arriba. Eso va a ser siempre. ¿Por qué? Porque una integral real da un valor real. Y nuevamente, esto lo he visto en el examen y siempre me gusta decirles en qué fallan más en el examen para que no lo hagan. Justamente, entonces vean que si esto les da un j pi 16, hay algo raro. No les puede dar imaginario. Una integral real da un valor real. Entonces, siempre las integrales complejas, cuando estén resolviendo este tipo de ejercicios, les tiene que dar un j abajo. Si no les da un j abajo, hay un problema. ¿Alguna pregunta?
Ajá, de 1 entre x cuadrado más 4 al cuadrado de menos infinito a infinito, ajá. Ajá, ajá. Bueno, recuerde que los ceros no nos aportan mayor procedimiento. Lo que hay que determinar son los polos y cuáles están dentro de ese contorno. Ah, en el cálculo del residuo, nada más, que tienen que aplicar la fórmula respectiva al orden del polo. Que en este caso, como es de orden doble, tienen que derivar una vez. Si fuera un polo de orden simple, no tienen que derivar. O bien la derivada a cero, es lo mismo. Ajá, entonces vean que en qué, bueno, ante la pregunta, ¿en qué me cambia el orden del polo? El orden del polo tiene que ver con el cálculo del A sub menos uno, que justamente está, que aquí se me fue. El orden del polo tiene que ver con el cálculo del residuo, nada más, con esta fórmula. Averiguan el residuo, lo multiplican por J2pi y ese es el valor de la integral real. Dado que se cumpla esto, vean que tienen que verificarlo, aunque también es como altamente probable que si le ponemos alguna de estas cosas en un examen es porque sí cumple, ¿verdad? De hecho, pueden revisar la explicación de esto en las notas de clase del libro de Pablo. O sea, como les digo, esto tiene un trasfondo matemático pues bastante complejo en ambos sentidos de la palabra. O sea, es algo matemáticamente complicadillo. O sea, entender esto no es un requisito para poder utilizarlo, como les digo, o sea, no es por evadir la responsabilidad de tener que explicarlo, pero que entendamos las cosas de dónde vienen. Eso es un curso de matemática y bueno, no soy matemático. Si lo fuera, les podría explicar con toda la propiedad del tema. Eh, Hacemos en la medida que podamos, tratar de irnos metiendo en ese mundo para entender lo mejor que podamos, pero siempre vamos a topar con alguna pared, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden revisarlo para que vean, es bastante complejo, la verdad. Pero que la verificación, déjeme ver, o sea, en general, el R tiene que tender a infinito. Es que, a ver cómo está aquí escrito. Que es justamente entender esto, que cuando hacemos tender a R a infinito, al multiplicar R, bueno, y vean que, bueno, aquí tenemos R y R, que aquí bien podríamos tener Z y Z también. O sea, es como multiplicar f de Z por Z, que es lo que hacemos en la práctica. Que a nivel práctico, ¿qué nos dice esto? Que simplemente tenemos que hacer el límite cuando Z tiende a cero de Z por f de Z, eso nos tiene que dar cero. O sea, ya a nivel práctico, esa es la conclusión. Y vean que esos f de z van a ser integrales impropias en este caso. Que bueno, vean que f de z igual a z a la 2 no cumple. No, eso es cuando eso tiende a infinito más bien. Vean que un f de z igual a z a la 2 no cumple, porque nos quedaría el límite cuando z a la 3, límite de z a la 3 cuando z tiende a infinito, eso nos va a dar infinito. Los únicos f de z que nos van a cumplir esta condición van a ser funciones impropias. Y
vean que tiene que ser de un orden, bueno, z menos z0 al cuadrado, mínimo. Porque al multiplicarlo por z, nuevamente, ese z0 al tender z infinito se hace demasiado pequeño, entonces eso es como tener z por 1 entre z cuadrado, que es igual a 1 entre z. Y 1 entre z es el valor mínimo que necesitamos en este límite para que nos dé cero. Que a la inversa, o sea, este método únicamente nos va a servir para funciones, para f de z igual a 1 entre z menos z0 a la n, donde n va, va más allá de 2. ¿Ya queda claro? Ok. Que nuevamente la parte conceptual de toda esa materia es algo densa y tienen que darle algunas vueltas para que se convenzan. Ok, entonces bueno, la verificación nos dio desde el inicio, lo cual es bueno hacerla siempre de entrada. La integral compleja nos da pi sextos, entonces ya podemos decir que esa integral real da pi sextos. Ok, ahora un truco. ¿Qué pasa si nos piden la integral de 0 a infinito de algún f de z? ¿Bajo qué condiciones podemos utilizar este método? ¿Qué requisito necesita tener f de z? No, estoy hablando, bueno, más bien de f de x de x. Mm, sí, pero no. No, tampoco. Ok, bueno, hay algunos problemas que están hechos de cero a infinito. ¿Qué necesitamos para que la integral de 0 a infinito de un f de x sea igual a la integral de menos infinito a infinito de ese f de x entre 2? Más bien esa es la pregunta que tenía que hacerles. ¿Cómo tiene que ser f de x para que la integral de 0 a infinito sea la integral de menos infinito a infinito entre 2? ¿Cómo tiene que ser f de x? Par, ajá, exactamente. F de x tiene que ser par. Si no es par, pues esta igualdad no se cumple. Pero vean que en general tenemos 1 entre z a la 2 más 4 a la 2. Para, incluso, bueno, para cualquier valor de z, esto siempre va a dar positivo. Entonces, bueno, vean que justamente esta es una función par. Entonces, para poder decir que la integral de 0 a infinito es la integral de menos infinito a infinito entre 2, tienen que estar seguros que la función sea par. Muy importante, ¿verdad? Por ahí hay algunos ejercicios que están de 0 a infinito, entonces tienen que hacerlo de esa manera. Sacar la integral de menos infinito a infinito, dividan entre 2, pero siempre es bueno que hagan la acotación. Como f de x es par, se cumple esta igualdad. Recuerden que la matemática es muy rigurosa y tenemos que apegarnos a esa rigurosidad en la medida que podamos. Ok, para ir terminando el tema, vamos a ver el segundo caso de integrales de funciones reales trigonométricas. Entonces, sea una función g que depende de una combinación de senos o cosenos o solamente uno o el otro, y es una función racional adicionalmente, una función racional. Es una función racional de senos y cosenos. Entonces, la integral real que va de 0 a 2pi de esta función g puede resolverse a través de integrales de contorno de variable compleja si hacemos esta sustitución. Z igual a e a la jz. Entonces, bueno, vean que esto sale de la identidad de Euler. Eso que está acá.
O bien, vean que esto es equivalente a z más z a la menos 1 entre 2. Y esto es igual a z menos z a la menos 1 entre j2. Que vean que esa es la identidad de Euler, así plana y sencilla como la conocíamos. Solamente que, bueno, la vamos a elaborar de esta manera. Entonces, bueno, vean que esto es seno de cita en términos complejos y coseno de cita en términos complejos. Entonces, si nos encontramos un seno o un coseno en una integral, podemos sustituirla por una integral compleja poniendo estos valores. Pero adicionalmente hay que sustituir el dz. Vean que z es igual a e a la j cita y dz es igual a j e a la j cita de cita. Si despejamos, nos queda que dz es dz entre jz. Entonces vean que hay que sustituir esto también. Entonces la integral que va de 0 a 2pi de una función racional de senos o cosenos puede calcularse a través de la integral compleja de f de z, haciendo la sustitución que acabamos de ver, donde el contorno siempre va a ser un círculo unitario centrado en 0, que va a estar parametrizado como z igual a e a la j cita. Entonces, bueno, ahora un ejemplo para hacerlo más claro. Nos piden evaluar la integral de 0 a 2pi de 1 entre 2 más coseno de cita de cita. Entonces, bueno, vean aquí que tenemos. Tenemos coseno de cita, ya sabemos que era eso. Esto era igual a z más 1 entre z por un medio, ¿verdad? Y el de cita era igual a... no, al revés. El de cita era de z entre jz. Sí, está bien. Ok, entonces simplemente vamos a hacer esta sustitución. En vez de cita vamos a poner esto y en vez de coseno vamos a poner esto. Desarrollamos un poco y ya llegamos a una integral. Entonces, bueno, aquí desarrollemos un poco esto aquí abajo, por eso puse que desarrollemos el integrando. Que vean que aquí tenemos, bueno, hay que homogenizar, entonces esto nos va a quedar z, aquí nos va a quedar z cuadrado más 1. Que aquí estoy evaluando este término. Z más un medio z es z cuadrado más 1. Porque si lo separamos, z cuadrado entre z nos va a dar z y 1 entre z nos va a dar 1 entre z. Que entonces esto va a estar multiplicado por un medio y le sumamos 2. Y va a tener multiplicado un z. Vean que el j podemos sacarlo acá. Entonces quitamos este j acá. Que ahora hay que seguir desarrollando este término. Que vean que nos va a quedar, bueno, un medio o este 2 podemos ponerlo aquí en vez de acá. Entonces ahora tenemos que homogenizar 2 más z cuadrado más 1 entre 2z. Entonces esto nos va a quedar un 2z y aquí nos va a quedar un 4z, ¿verdad? Porque 4z entre 2z nos da 2. Y aquí vamos a poner z a la 2 más 1. Y eso estaba multiplicado por un z. Que vean que estos z se me van a cancelar y me va a quedar, bueno, incluso vean que esto es 1 entre esto. Vean que aquí solamente estoy haciendo la carpintería para que vean que no es nada del otro mundo, es simplemente homogenizar, nada más. Vean que aquí nos queda 1 entre una fracción. La parte de abajo de esa fracción se va para arriba. Entonces esto nos va a quedar 2 entre z cuadrado más 4z más 1. Y vean que este 2 justamente equivale a este 2. Entonces, bueno, ya de esta manera nos va a quedar 2 entre j por la integral sobre un contorno cerrado de z cuadrado más 4z más 1
1 entre eso de z. Que vean que esta fue meramente la carpintería de cómo hacer la sustitución y cómo llegar ya a un integrando ya un poco más compacto. Pero vean que no hemos terminado todavía. Hay que determinar en qué puntos tiene z cuadrado más 4z más 1 los polos. Entonces, bueno, aquí ya aparece resuelto, pero nuevamente, tratemos de hacer todo a mano. Recordemos que el z1, z2 de una función cuadrática iba a ser, ¿cómo era la fórmula? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Han fallado en el examen con esta fórmula. O sea, tienen la fórmula en su formulario y no la logran transcribir bien. No sé si son nervios o qué, un descuido, pero que por eso yo les digo, ese curso a veces es matemática de colegio. Vean que esto lo conocen desde quinto año y la parte trigonométrica también. Entonces, bueno, vean que deberíamos poder llegar a ese resultado acá aplicando esta fórmula. Entonces, bueno, aquí tenemos que A es igual a 1, B es igual a 4, C es igual a 1. Entonces, bueno, debería yo poder llegar a ese resultado, ¿verdad? Entonces vamos a tener menos 4 más menos, B a la 2 son 16, menos 4 por 1 entre 2A. Bueno, en este caso A es igual a 1. Que esto nos va a quedar menos 4 más menos raíz de 16. Esto es 4 por 1, ¿verdad? 16 menos 4 nos va a quedar 12, ¿verdad? Dividido entre 2. Ahora, bueno, podemos continuar con esto. Eso nos va a quedar menos 4 entre 2 más menos raíz de. Ahora metamos este 2 a la raíz, que es lo que me parece que hicieron acá. Que esto es como tener 12 entre 4. Vean que para meter un 2 a la raíz o cualquier valor dentro de una raíz hay que meterlo como al cuadrado. Porque justamente a la inversa, si lo sacamos, vamos a sacar la raíz de ese valor. Entonces esto nos va a quedar menos 2 más menos raíz de 3. Que vean cómo llegué a ese resultado. Bueno, en la calculadora pueden hacerlo en 2 toques y para la virtualidad pues no vamos a estar controlando que no la usen, pero normalmente este curso está hecho para que no tengan que usar calculadora. Perdón. Entonces, vean que nos queda que Z1, 2 va a ser igual a menos 2 más menos raíz de 3, que es justamente lo que tenemos acá. Z menos 2 menos raíz de 3 y Z menos 2 más raíz de 3. ¿Cuánto es raíz de 3 aproximadamente? Que vean que esos valores también tienen que saberlos. ¿Cuánto era raíz de 2? Ajá. 1,4142. Ajá. Incluso, bueno, raíz de 2 entre 2, ¿cuánto era? Esto era como 0,707. Y raíz de, ajá, 71. Entonces, bueno, sí, vean que esos números son importantes que lo sepan. Raíz de 3, raíz de 2, son números muy recurrentes, entonces deberían saberlos. Ok, entonces, ¿cuánto nos va a dar Z1 menos 2? Pongámosle más 1,73. Y Z2 nos va a dar menos 2 menos 1,73. ¿Cuánto es menos 2 más 1,73? Esto es menos. ¿Cuánto tenemos que sumarle a 1,73 para llegar a 2? 7 nos llega a 80 y nos faltan 20. Menos 0,27, ¿verdad? ¿Y cuánto es menos 2 menos 1,73? Esto nos va a dar menos 3,73. Ahora, ¿cuál de esos dos valores está dentro del círculo unitario?
el primero, ¿verdad? Ajá, Z1. Entonces, Z1 igual a menos 2 más raíz de 3. Vean que este es el término que va a estar del círculo unitario. Entonces, bueno, justamente por la razón que les acabo de decir, el contorno de integración contiene únicamente a menos 2 más raíz de 3, por lo que utilizando el teorema del residuo, con ese polo, decimos que el A sub menos 1 cuando z tiende a menos 2 más raíz de 3 es igual a, bueno, tenemos 2 entre j, vamos a utilizar esta, bueno, 2 entre j y esto, el 1 entre z cuadrado más 4z más 1, lo expresamos de esta manera. Que vean que aquí nos hace falta aquí 2 entre j. Por eso aparece acá. Vean que es muy importante que no pierdan ese tipo de cosas, no dejen constantes botadas. Entonces aquí es multiplicarle este término, z más 2 menos raíz de 3. Esto se nos va. Entonces, bueno, vean que nos va a quedar, esto va a ser 2 entre j por el z, que va a ser menos 2 más raíz de 3, más 2 más raíz de 3. 1 entre eso. Vean que el menos 2 y el 2 se cancela. Nos queda 2 entre j por 1 entre 2 raíz de 3. Que es justamente los dos se nos cancelan. Y nos queda aquí 1 es igual a j, 1 entre j raíz de 3. Y nuevamente, vean que estas integrales les tiene que dar un j abajo, para que cuando lo multipliquemos por 2πj, se cancelen esos j. Entonces ahora nos va a quedar 2π entre raíz de 3. O eso es igual a 2π raíz de 3 entre 3. Ahí para, no sé, creo que es una costumbre matemática nunca dejar raíces dividiendo. Entonces, este es el valor de la integral. ¿Alguna pregunta? Vean que aquí podemos vernos tentados a pensar hacer una integral de 0 a pi y agarrar esto y dividir entre 2. Nuevamente, para eso el integrando tiene que ser, ¿cómo se llama? Par. Pero con funciones trigonométricas no va a ser siempre el caso. Que incluso si grafican 1 entre 2 más coseno de pi, ahí les va a dar algo raro, pero creo que pocos casos van a ser estos donde la función sea verdaderamente par, pero creo que no se van a encontrar. Si revisan tal vez los ejemplos o los problemas de integrales, me parece que ninguno incluye, todos son de 0 a 2pi. Entonces vean que es algo por lo que ni siquiera se tienen que preguntar. Pero sí hay algunos que van de 0 a más infinito para el otro caso. ¿Qué, alguna pregunta?